8:30 de la noche, Bogotá, Quito y Lima. Seguimos comentándoles las noticias más importantes del día. Recuerde que usted puede seguir la conversación usando el hashtag DirectoAmericaF24 y nos encuentra en todas las plataformas de redes sociales como France24 en español. Estos son los principales hechos a esta hora. La hambruna en Gaza es inminente y la ONU afirma que Israel parece estar usándola como un arma de guerra. Esto mientras el primer ministro Benjamín Netanyahu advierte que irá hasta el final de la ofensiva en Rafah, a pesar de que Estados Unidos le pidió que la detuviera. Un golpe a los migrantes. La Casa Blanca teme que la decisión del Supremo de Estados Unidos de permitir la entrada en vigor de la ley antimigrante de Texas genere caos y confusión en la frontera sur de ese país. La norma permite que la policía exija papeles y detenga a cualquiera bajo sospecha de haber ingresado ilegalmente a ese estado. La organización criminal colombiana, el Clan del Golfo, abrió la puerta para retomar los diálogos con el presidente Gustavo Petro, que fueron bloqueados hace un año tras una escalada violenta. El grupo pide ser tratado como una organización política, al igual que las guerrillas que negocian la paz con el gobierno colombiano. Recuerde que usted puede sumarse a esta conversación a través de las redes sociales usando el hashtag DirectoAmericaF24. Iniciamos con la actualidad de la guerra en Gaza. Medios afiliados a Hamas denuncian que 30 personas murieron en un bombardeo israelí mientras custodiaban camiones con ayuda humanitaria. En paralelo, continúan sin éxito las negociaciones por un cese al fuego y el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, hará un nuevo viaje a Medio Oriente para reunirse con Egipto y Arabia Saudita. Pero en terreno, la ONU reitera que la hambruna en Gaza es inminente. Patricia Peralta nos cuenta más. Israel usa el hambre como método de guerra. Es la advertencia de la ONU ante la inminente inanición proyectada en la Franja de Gaza. El bloqueo israelí sobre el enclave palestino, que lleva 16 años y ha arreciado en los últimos 5 meses, ha derivado en la vulneración de los derechos humanos de la población civil. El alcance de las continuas restricciones de Israel a la entrada de ayuda a Gaza, junto con la forma en que continúa conduciendo las hostilidades, pueden equivaler al uso del hambre como método de guerra, lo cual es un crimen de guerra. Además, el Programa Mundial de Alimentos alertó de que más de 1 millón de gazatíes, la mitad de su población, sufren niveles de hambre que se considera catastróficos, una cifra jamás registrada. Los adultos dejan de comer para alimentar a sus niños. 1 de cada 3 menores de 2 años sufre desnutrición aguda. Hay hambruna, vinimos a hacer cola, pero nos echaron, no hay suficiente comida. No puedo brindarles a mis hijos nada de lo básico para la vida. Mi hija me pide huevos duros, pero la situación no nos lo permite y cada vez es peor. Unas 300.000 personas en el norte de Gaza no reciben la ayuda que ingresa por el sur, por lo que algunos países optaron por lanzar ayuda desde el aire y se abrió un corredor marítimo. La ONG Open Arms, que llevó su barco de Chipre a Gaza, entregó 200 toneladas de alimentos a las personas en el norte del enclave. Un convoy de 8 camiones del Programa Mundial de Alimentos transportó esta ayuda equivalente a 500.000 de comidas por la frontera. Los palestinos enfrentan un constante bombardeo israelí, una hambruna generalizada y ahora un inminente invierno que agudiza la situación humanitaria. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no cancelará su ataque por tierra en Rafah, la ciudad del enclave donde se refugian más de 1,5 millones de desplazados. A pesar de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le pidió que frenara la ofensiva, el premier dijo hoy en el Parlamento que está decidido a completarla y que funcionarios de los dos países se reunirán esta semana en Washington para discutir ese punto. Esto fue lo que dijo Netanyahu. Tenemos una discusión con los estadounidenses sobre la necesidad de entrar en Rafah, no sobre la necesidad de eliminar a Hamas, sino más bien sobre la necesidad de entrar en Rafah. No vemos una manera de eliminar a Hamas militarmente sin destruir los batallones restantes. Estamos decididos para hacerlo. México dice que no aceptará ninguna persona deportada que venga del estado de Texas en Estados Unidos. Esa fue la respuesta de la Cancillería mexicana a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Los jueces permitieron que el estado fronterizo aplique una ley que
que creó para tratar las entradas ilegales como un crimen estatal. La policía podrá detener a los migrantes y devolverlos. La Corte desestimó la demanda de la Casa Blanca que decía que la norma iba en contra de la Constitución y del poder del gobierno federal para dictar las políticas migratorias. Veamos. Al menos temporalmente, la Corte Suprema de Justicia le da a Texas el poder de arrestar y deportar a personas que sospeche entraron ilegalmente a los Estados Unidos. Después de múltiples bloqueos, el tribunal y su mayoría conservadora permitieron al estado fronterizo con México continuar con la implementación de la ley conocida como SB 4. La medida, que fue propuesta en diciembre de 2023 por el gobernador del estado, Greg Abbott, había sido bloqueada por el Departamento de Justicia bajo el argumento de que viola la Constitución, al interferir con el manejo y regulación de la migración por parte del gobierno federal en manos de Joe Biden. En una decisión 6-3, la Corte Suprema le permite a Texas comenzar a aplicar la ley SB 4, que permite la detención de inmigrantes ilegales. Aún faltan las audiencias en el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, pero es claramente un desarrollo positivo. Sin embargo, con el nuevo veredicto de la Corte Suprema de Justicia, la ley podrá entrar en efecto mientras se haya un fallo final al caso. Hoy, el tribunal invita a un mayor caos y crisis en la aplicación de leyes de inmigración. Durante el gobierno de Biden se ha registrado el mayor número de migrantes cruzando Estados Unidos, alcanzando su pico en diciembre del 2023 con 250,000 personas. Activistas denunciaron que esta medida permite un mayor perfilamiento racial e intentos de deportaciones en Texas, donde los latinos representan el 40% de la población. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a condicionar el apoyo de Estados Unidos a la OTAN en caso tal de que gane las elecciones presidenciales en 2024 y regrese a la Casa Blanca. En una entrevista con el medio británico de derecha JV News, sostuvo que la única manera en la que él apoyaría a los países miembros de la alianza militar en contra de Rusia es si esos países destinan más dinero para financiar a la OTAN. De lo contrario, afirmó que Moscú podría hacer lo que se le diera en gana. Lo que estoy diciendo es que es una forma de negociación. ¿Por qué deberíamos proteger a estos países que tienen mucho dinero? Y Estados Unidos estaba pagando la mayor parte de la OTAN. La pregunta fue, si no pagamos nuestras cuentas, ¿vas a protegernos de Rusia? Dije, ¿quieres decir que eres un delincuente que no pagas las cuentas? Sí, no te pagaré, no lo haremos, no te defenderemos si no pagas tus cuentas, no te defenderemos, es muy simple. En noticias de América Latina, el gobierno colombiano abrió las puertas a negociar con el Clan del Golfo, el mayor cartel de drogas en el país. El grupo, que pide ser tratado como una organización política, igual que las guerrillas que negocian la paz con el gobierno colombiano, aceptó la invitación al diálogo necesario para el plan de paz total que impulsa el presidente Gustavo Petro. Veamos. El presidente Gustavo Petro tendió la mano a reanudar conversaciones con el grupo narcotraficante Clan del Golfo. Si no se atreve, guerreamos, porque la decisión es destruir el clan. Si se atreven, abrimos las mesas de la negociación. El grupo trafica la mitad de la cocaína de Colombia, además de minería ilegal y migrantes. Aceptó conversar en un comunicado. Nos permitimos comunicar que aceptamos la invitación hecha por el señor presidente en el sentido de negociar las condiciones políticas que permitan las transformaciones sociales que todos queremos para las regiones en donde hacemos presencia. El Clan del Golfo pide una negociación política, buscando mayores beneficios de cara a un acuerdo de paz. Algo que no está sobre la mesa. El gobierno ha estado ofreciendo un sometimiento a la justicia, rendición y entrega de armas a cambio de beneficios en posibles condenas. Pero Petro, con la llegada de la nueva fiscal Luz Adriana Camargo, sugiere crear un marco legal que permita un acogimiento colectivo a la justicia. Mientras las negociaciones con otro grupo, las disidencias de las FARC Estado Mayor Central se tambalean. El gobierno suspendió el cese el fuego en 3 departamentos del suroccidente colombiano, después del asesinato de una lideresa indígena que trató de evitar el secuestro de un menor de edad. Y la comunidad ya no está de acuerdo con seguir unos diálogos si no son efectivos, o sea, si no se respeta la vida, si no se respeta la autoridad y el territorio. Un traspiés en una paz total que busca negociar con todos los grupos armados de forma simultánea. La negociación más avanzada por el momento es con el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla activa de América Latina.
La inseguridad en Haití deja escenas impensables. En las calles de Puerto Príncipe, un supuesto líder de una pandilla que escapó de prisión prometió recuperar el control de una de las comunas de la capital haitiana y pidió a sus seguidores ayudarlo a conseguir la victoria territorial. En una inusual conferencia de prensa, Ezequiel Alexandre prometió adentrarse en una batalla para recuperar su antiguo barrio. Esto ocurre luego de que el primer ministro haitiano, Ariel Henry, anunció la semana pasada que renunciaría una vez que el Consejo de Transición anuncie nuevas elecciones y nombre a un nuevo primer ministro. Me siento triste cuando veo la zona devastada, cuando veo a las personas mayores y niños y cuando veo cómo las bandas armadas destruyeron el hospital más grande de la zona. Estoy aquí hoy para ayudar a la gente a regresar a sus hogares. No es fácil hacerlo en un día, pero con el apoyo de la gente haré lo que pueda. En Hong Kong endurecieron las normas contra los que consideran traidores y contra quienes protestan en contra de China. Los parlamentarios de la región autónoma aprobaron la ley de salvaguardia de la seguridad nacional con la que aprueban penas tan altas como la de cadena perpetua. Así se acercan a la voluntad de Beijing, mientras que activistas pro democracia de Hong Kong califican la decisión como un recorte de sus libertades. Una rápida y controvertida aprobación del artículo 23, referente a un nuevo proyecto de ley que otorga a las autoridades de Hong Kong aún más poder para penalizar las disidencias. El Consejo Legislativo, ahora lleno de allegados a China tras una reciente reforma electoral, votó por unanimidad a favor del proyecto de ley, después de que el líder de Hong Kong, John Lee, pidiera que se impulsara a toda velocidad. Hoy es un momento histórico para Hong Kong. La ordenanza de salvaguardia de seguridad nacional entrará oficialmente en vigor el 23 de marzo de 2024. Esta se suma a una ley similar impuesta por Beijing a raíz de las protestas masivas contra el gobierno que estallaron en 2019. La Ley de Seguridad Nacional de 2020 ilegalizó una gama más amplia de actos de protestas y entregó poder al gobierno chino sobre cómo se debe interpretar la ley de Hong Kong. Decenas de activistas que aseguraron defender la democracia involucrados en el movimiento de 2019 ya han sido detenidos y acusados. Ahora, la nueva ley castiga la traición, el robo de secretos de Estado y el espionaje con penas que pueden llegar hasta cadena perpetua. Después de las protestas antigubernamentales de 2019, la sociedad de Hong Kong ha pagado un alto precio. El pueblo de Hong Kong es consciente de la importancia de la seguridad nacional. Ha habido consenso sobre la necesidad de introducir la legislación de seguridad nacional lo antes posible. Los críticos, incluido el gobierno de Estados Unidos, dicen que la ley restringirá aún más las libertades, mientras que la ONU la calificó de un paso regresivo.